Y esta moneda, pues su característica es que encontramos al cura Miguel Hidalgo y Costilla. Sí es importante que tengas dominadas esas características. Va a ser bien sencillo para poder identificar los pesos. Y bueno, tenemos el Hidalgo, es de 10 pesos la denominación, oro, ley 900, 8.33 gramos su peso total, 7.5 gramos de oro fino y un diámetro de 22,5 milímetros. Tenemos el mismo anverso que el centenario, exactamente lo mismo, nada más que en la moneda de 10 pesos. Y esta moneda, pues su característica es que encontramos al cura Miguel Hidalgo y Costilla, un héroe de la Guerra de Independencia. Fue la primera moneda que tuvo precisamente un personaje de esta índole, ¿no? Es correcto. Y en la joyería los vamos a encontrar sobre todo en pulseras y en aretes. Pero más que en aretes, los vamos a encontrar en pulseras, como dijes añadidos a un bisel, como lo comentábamos hace rato, es lo más cotidiano en la joyería. Claro, los vamos a encontrar sueltas, por supuesto, incluso hasta en arras en algunos casos, pero difícilmente de esta denominación de 10 pesos. Claro, muy comunes en lo que es el istmo de Oaxaca, también aquí en El istmo Guerrero, de donde me encuentro. Tehuantepec es correcto. Claro. Mucho en lazos tradicionales, en aretes, en anillos, en fin, se lo ponían a todo, pulseras. Sí, ha Claro. sido una pieza muy, muy demandada, Ray. Sí, Efectivamente, nos ha tocado ver cuántos anillos, pulseras. Digo, por el diámetro, en este tipo de monedas no se puede utilizar mucha, pero también tenemos moneditas más pequeñas. claro. Yes. Bueno, pues el canto es el mismo que el centenario y el azteca, es un canto liso con leyenda bajo relieve. Habíamos dicho también el diámetro. Diámetro 22.5 milímetros. Luego el medio Hidalgo, bueno, aquí está la característica que habíamos comentado con Fer, ¿no? Ya digamos que el Hidalgo, pues ya se empiezan aquí a dividir, ¿no? El Hidalgo es de 10 pesos, el medio Hidalgo 5 pesos, oro, ley 900, 4.16 gramos, su cantidad de peso total, 3.75 gramos de oro fino y un diámetro de 19 milímetros. Y aquí empezamos como que a ver las mitades, ¿no? De cada una de estas monedas. Es algo increíble, pero tal y como nos habían comentado, están tan relacionadas estas monedas que la mitad de 20, el peso, me estoy refiriendo, va a ser exactamente la moneda de 10 y la mitad de la de 10 va a ser a la de 5 va a ser bien sencillo para poder identificar los pesos y que no se nos vayan a olvidar. Realmente necesitaríamos aprendernos una moneda con una moneda, ya podemos sacar por regla de tres la relación de las demás. Vamos a ver. Es correcto. Y aparte, pues no es tan extenso el catálogo de las monedas de México, de la familia del centenario, como para no aprender, ¿no? El peso, ¿no? Y las características. Por ejemplo, en casas de empeño, que yo es a lo que me dedico, pues sí es muy general o es muy cotidiano que te lleguen monedas de la familia del centenario. Entonces, sí es importante que tengas dominadas esas características, pero sobre todo el peso de la de 10 pesos, 20 pesos, 5 pesos, 2 pesos, 2.5 pesos, etcétera. Sí es muy importante porque te ayuda a generar una habilidad de conocer este tipo de monedas, porque son vuelvo a repetirlo, son muy cotidianas y bueno, y al final de cuentas se manejan por catálogo, ¿no? Ya ellos ya tienen un precio ya establecido de préstamo prendario para cada una de ellas. No sé si les ha Sí, pasado que si llega una de estas monedas, hasta se sienten un poco aliviados porque en realidad nuestra principal arma es la observación, el análisis. Y como esto es tan perfecto, tan detallado, pues a través de pesos, diámetros y obviamente las buenas calidades de los acabados, es sencillo identificar cuando una es y cuando no es. Es Resalta de correcto. inmediato todo tipo de porosidades, uniones, defectos de acabado, pesos o colores anormales. Fíjate que sí, Fer, porque claro, hay muchas monedas réplicas, ¿no? Sí te das cuenta, definitivamente, uno, el peso, dos, el acabado, el satinado es la grafila es también muy distinta, errónea, con errores, etcétera, y una de calidad, una original, bueno, con buenos acabados, ¿no? Con una gran definición. Entonces, sí genera un gran cambio, o sea, sí, el conocer la familia del centenario te ayuda mucho a conocer
y a diferenciar cuando llega una copia, incluso cuando dice, oye, es que mis arras, hacia adelante, ¿no? Hay arras, claro, de 2 pesos, 2.5 pesos, hasta de 5 pesos hay arras, pero también encontramos arras que son monedas contra él. ¿Cómo sabemos distinguir eso? Pues porque hay acabados muy erróneos, o quintos ya definidos que es de 14 quilates, o que traen simplemente un enchapado y no es oro o esto es chapa, porque sí, Casa de Moneda es muy marcada en tener estos ciertos acabados que son de calidad. A mí me sorprende, Claro. Ray, estos detalles que nos estás diciendo de diámetro, de exactamente los pesos, como este que nos estás mostrando. Sí, claro, esa moneda tiene esa característica de que las piezas están muy, muy bien, ¿no? Ya, pues podemos encontrar algunas con otra situación, no tanto por la misma pieza, ¿no? Las piezas cuando fueron, acuñadas, pues salieron, pues, muy bellas. Vamos a continuar con el canto. Con el canto de El canto Hidalgo, igual, pues, es el mismo, leyenda, un canto liso con leyenda bajo relieve, igual que en las otras monedas. Digamos que hasta ahí seguimos en la misma característica, ¿no? Mm. Aquí sí tenemos el diámetro, 19 milímetros, y pues el peso Ah, queda no. 4.17.